Bueno, y nos preguntábamos hace un rato para la introducción acerca de lo que viene con Carolina Señera, con el Jardín de las Victorias. Nos preguntábamos cómo trabajar el tema de la memoria con los chicos más chiquitos, si esto es posible, si realmente es necesario posicionarse en algún lugar distinto o simplemente decir la verdad y como todo lo que hacemos. Así que vamos a escuchar un testimonio que tenemos preparado y después la entrevistamos a Caro, ¿sí? Hace mucho como un presidente, nadie lo votó, como vino con toda la fuerza y quería mandar. Y mientras cada persona pensaba diferente, después desaparecía. Y hoy se festeja el Día de la Memoria para saber los recordados que desaparecieron. Bueno, más claro, échale agua, ¿no? Los chicos pueden saber algunas cosas y pueden ajustar o acomodar su vocabulario y su forma de procesar esta información a la edad que tienen y está muy bueno poder tener esto en cuenta para incorporarlo permanentemente y con todos los temas dentro de la escuela. Bien. La hicimos participar ya bastante, pero ahora te vamos a presentar formalmente. Estamos con Carolina Señera, directora del Jardín Integral número 6 del Distrito Escolar 21, que abarca las escuelas ubicadas en los barrios de Villa Lugano y Villa Riachuelo, ¿no? Esa sería la formalidad. Pero el interés de convocarte, Carolina, es para que nos cuentes un poco qué se puede hacer con los niños pequeños, niños y niñas pequeños y pequeñas, en relación a trabajar temas como por ejemplo la memoria, ¿no? Uh-huh. Sobre todo después de que se ha pasado 24 de marzo, que estuvimos todos participando de la marcha, sí. Que con algunos nos encontramos, con otros sí. No, por suerte, porque había tanta gente. Claro. pero que son fechas en donde las escuelas a veces pueden hacer participar a las familias, a las docentes y a los niños y niñas trabajando este tema, ¿no? ¿Qué pasa en tu escuela, Caro? Bueno, en realidad lo que pasa en la escuela es a estas alturas, ¿no? Digo, es el fruto de un proyecto que ya venimos trabajando junto con las maestras, con los maestros, que tiene que ver en dar una orientación a la escuela sobre los derechos humanos y trabajar la memoria. Uh-huh. Vos preguntabas si se puede trabajar esto con los chicos pequeños. Por supuesto que se puede trabajar. Pero necesita de un trabajo previo con los maestros. Yo quisiera empezar a contar de ahí, porque para poder llegar a los niños, uh-huh. Y acá hablábamos con una de las compañeras, decíamos, necesitamos que los maestros estén convencidos de esto, que se tienen que trabajar los temas de la memoria. Nosotras comenzamos trabajando por un lado con las abuelas relatoras de Plaza de Mayo, uh-huh. Donde venían a la escuela, contaban historias de identidad. Después empezamos a trabajar sobre nuestro nombre, el Jardín de las Victorias. Nosotros hablamos sobre las victorias de los derechos, uh-huh. ¿Sí? De las que nos quedan y no queremos perder. Uh-huh. Y también empezamos a ver, después de mucho conversar, qué sabíamos nosotras sobre qué había pasado en el país, ¿no? Entonces empezamos a conversar con los compañeros y las compañeras, y primero hicimos todo un trabajo. Fuimos a la Casa de la Identidad, tuvimos entrevistas con nietos recuperados, y ahí caímos en la cuenta de que muchos y muchas no conocían lo que había pasado. Entonces empezamos como a formarnos en esta cuestión, qué había sucedido, y después conversar sobre qué recorte podíamos hacer nosotros para los niños. Si a los niños y a las niñas se les podía mostrar el horror. Uh-huh.
y si esto era o no necesario y cómo se explicaba. Y bueno, nos dimos cuenta que en tanto y en cuanto los maestros tomen conciencia de esto, los maestros saben porque tienen el saber y saben hacer los recortes. Nosotras encontramos en la figura de abuelas, con las cuales trabajamos un montón, en aquellas mujeres y en estas mujeres, las personas para poder explicarnos y acercarnos con los chicos a esta parte de la historia. Y por supuesto en Vicky, en Victoria Montenegro. ¿Sí? Victoria Montenegro empezó a venir al jardín y esta es la parte en donde, en esta parte de la historia del horror, nosotras hablamos del amor. Siempre es como muy hermoso encontrarnos con ella en la escuela o donde sea, porque hemos ido a la legislatura, hemos participado de distintos espacios, pero siempre desde el lado del amor. Entonces es un lado como muy amable para acercarse a la historia y para que los niños lo puedan comprender. Vos sabés que yo, tomando esto que vos decís de Victoria Montenegro, y es muy interesante porque estaba viendo un videíto de Paca Paca de la historia, de eso, es un dibujito animado, ¿no? Claro. de la figura de ella, contando su historia, y realmente más allá de la historia personal de ella, que bueno, es fuerte, pero el lenguaje es tan explícito, tan llano y tan confiable que me imaginaba a un niño o una niña escuchando esa historia y me parecía comprensible. Entonces, desde este lugar de cómo llego con esta información que, digamos, como vos decís, podés conectarte con el horror o desde el otro lugar, desde el amor, ¿no? Claro, poder manejar términos, como por ejemplo lo que fue la apropiación. Exacto. ¿No? Entonces, la verdad que los chicos lo manejan, entienden lo que es la apropiación, el quedarte con alguien, en este caso, y entender que no es adopción, claramente. Entonces, y poder, a ver, ya todos hablamos el mismo lenguaje, la familia, acá pensar que, a ver, que lo que sucedió no está bien, los chicos pueden claramente entender esto, y lo que vos decís del lenguaje llano, de su historia, los chicos conocen muy bien la historia de Victoria Montenegro. Y además, porque hay algo que no es menor, Victoria Montenegro es del barrio. Ajá. Entonces, muchas familias, muchísimas familias la conocen, conocen cómo fue su vida, conocen con la persona que se casó, conocen a sus niños desde pequeños, o sea, es algo como cotidiano y como muy propio. Claro. ¿Sí? Con las maestras hemos hecho un trabajo, la verdad que muy largo, pero y muy arduo, y donde hemos discutido un montón, y donde claramente muchas de ellas, por su edad, no han vivido esta historia, pero las ha atravesado. Entonces, cuando uno o una tiene maestros que están convencidos de esto es mucho más fácil. Los chicos tratan temas de la memoria, tratan temas de la verdad, tratan el tema de la justicia. De hecho, este año han trabajado con esas palabras y en base a este hecho puntual. Y siempre, digo, recortadas siempre en el amor, ¿sí? Porque muchas veces cuando nosotras contamos esto, decimos, pero ¿cómo explican los desaparecidos y cómo explican lo que sucedió? Ellos pueden comprender y pueden comprender que había un presidente y que fue como fue, que las personas no pueden ser llevadas así, y lo comprenden. A veces nosotros mismos no recordamos cuando éramos niños, pero los niños comprenden absolutamente todo. Y la verdad que además cuando eso va acompañado de la verdad, ¿sí? Es mucho, es mucho más simple, es mucho más fácil. Y no es nada complicado. Claro, pero también aparece el trabajo que se hace, digamos, de la historia que hemos tenido, pero también de la propia historia, ¿no? Como valorizar esto, este posicionamiento en relación a la identidad con la propia historia de cada uno de los alumnos y alumnas, ¿no? Del jardín. ¿Puedo decir Sí, por supuesto. Puede decir una palabra. Permiso, una palabrita. No, yo quería contar, creo que lo he contado otras veces acá, pero yo... Esto que estás hablando de lo que traen los chicos, ¿no? Teniendo un primer grado, estábamos trabajando sobre identidad.
Entonces esa mañana, bueno, nos sentamos en ronda en el piso y cada uno tenía que traer algo de cuando era bebé, ¿no? Una batita, unos escarpines, un chupete, lo que tuviesen en su casa. Y entonces hablamos de la importancia de que cómo les habían puesto el nombre, quién le había elegido el nombre de cada uno y demás. Se habla la importancia de conocer la propia historia. Y entonces uno de los chicos dijo, sí, porque hay papás que como no estaban de acuerdo con el gobierno, los tiraban al río desde un avión, ¿no? Cosa que se tuvo que conversar, finalmente tuve que conversar. Es decir, que ese chico ya venía, evidentemente, con una familia que tenía algún desaparecido y que sabía esta realidad que, finalmente había que trabajarla adentro del grado, ¿no? Es decir, por eso digo, a veces incluso la historia del propio chico que entra a la escuela y que estás hablando sobre tema de memoria, de jardín o de cualquier otro grado, es importante que pueda salir a la luz. Así como me ha pasado de familias de tener en primer grado que han tenido familiares desaparecidos, que jamás esas niñas hablaron acerca de su situación familiar. Me gustaría, si están de acuerdo, en escuchar el audio de Victoria Montenegro, del que estabas hablando recién, que está en Pacapaca. Entre 1976 y 1983 hubo una dictadura militar en Argentina que ejerció el poder sin respetar los derechos de las personas. Durante esos años muchos chicos y chicas fueron separados de sus familias a la fuerza. Estas son las historias de algunos de ellos. Hola, me llamo Victoria y quiero contarte mi historia. De chica quería ser como mi papá Germán, que era blanco y bien rubio. Yo soy una morocha de ojos negros. Durante los veranos me pasaba horas sumergida en la pile, con la esperanza de que mi piel quedara clara como la suya. Obviamente no funcionaba y esas diferencias empezaron a incomodarme. Pero un día empecé a entender. Fue cuando mis verdaderos abuelos y mis tíos me fueron a buscar y me contaron que yo no me llamaba María Sol y que Germán y Mari no eran mis papás, sino que me habían separado de mi papá y mi mamá cuando era una beba para quedarse conmigo. Mis verdaderos padres ya no están. Igual mi familia me mostró fotos de papá Toti y lo vi morocho igual que yo. Y me contaron que mi mamá Chicha era inquieta y alegre igual que yo. Así comprendí que esta era mi historia. Estoy feliz de que mi verdadera familia me haya buscado durante tanto tiempo hasta encontrarme y poder conocer los sueños de mis papás, que ellos sí son iguales a mí. Yo soy Victoria Montenegro, otra nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo. Estábamos escuchando Polvo de Estrellas de Jorge Drexler. Vale una vida lo que un sol, dice esta canción. Así que de esto estábamos hablando, de Victoria Montenegro y del Jardín de las Victorias, que se llaman así en honor a ella, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto? Hace un año. Hace un año todavía, fue en octubre. El 22 de octubre fue el día de la imposición, que en realidad es el día de la identidad. Hicimos ese mismo día, el día de la identidad. Fue el día que la escuela tuvo su nombre. Contanos, estuvieron en una actividad por el 24 de marzo, con invitados, con participación de las familias y con plantación de árboles. Sí, estuvimos plantando árboles por la memoria, la verdad y la justicia. En esta oportunidad cada sala trabajó cada una de las palabras, como te decía, y bueno, con Victoria estuvieron además de plantando los árboles, hicieron todo un proyecto sobre las mariposas. Sí, venimos trabajando con el tema de la idea de los 30.000, y eso lo sumamos también a un proyecto que hay en otra provincia. Entonces todo nuestro jardín aparecieron mariposas por todos lados.
Y la verdad que fue una actividad que todas las familias participaron, bueno, y por ahí están las fotos, y lo que da muchas ganas, esperanzas, y hablábamos, vuelvo a repetir lo de la compañera, es los maestros, cuando los maestros entienden esto y lo trabajan con las familias, y las familias se sienten comprometidas por la cantidad de gente que hubo, por la convocatoria que tuvimos, porque entienden lo que es trabajar la memoria, la verdad y la justicia, y no lo disfrazamos, no decimos que es otra cosa, estamos trabajando en este tema. Claro, porque además esto genera mucha pertenencia a la institución, ¿no? Pero por parte de todos, de los docentes, por supuesto, pero también de las familias que vos comentabas que también tienen interés en conocer, así como sus hijos e hijas, sí, también conocer o tener información que a veces no la tienen y que uno no tiene que dar por obvio que todo el mundo sabe todo, ¿no? Claro, una de las cuestiones que yo te comentaba hace un rato era, más allá del momento de encuentro, porque eso no fue un acto, eso fue un momento de encuentro, ¿no? No lo queríamos enmarcar en un acto escolar porque no lo es. Claro. Entonces, un momento de encuentro en donde cada uno hizo plantó el árbol, puso una semilla para que crezca, pusimos las mariposas, pero sucedió algo que a mí siempre es como que me llama mucho la atención y me pone muy, muy contenta, porque es la gente empieza a acercarse a Victoria y le empieza a preguntar, la gente está interesada por las cosas que sucedieron, ¿no? Vinieron los chicos de 5º grado, porque en esta actividad también participaron los chicos de 5º grado con una canción. Y en medio de todo eso que ella estaba hablando, empezaron a levantar la mano para preguntar, así como son los chicos de espontáneos. Y con las preguntas, cuando las hacen realmente los chicos de aquellas cosas que realmente quieren saber, ¿no? Y vos tenés hermanos, y vos qué te pasó, y luego de eso lo que sucedió fue, las familias también empezaron a preguntar. Entonces en un momento Victoria dijo, bueno, yo les voy a contar, pero me voy a poner en un costado y voy a hablar con algunos. Y de pronto yo miro, a mí me gusta no mirarla a ella, pero además mirar lo que sucede alrededor. Había familias, estaban los auxiliares, había otras maestras, ¿no? Y estaban todos como llorando, digo, pero no llorando de tristeza, sino conectándose con la emoción del otro. Claro. Entonces, cuando pasan en la escuela esto que hablaban los compañeros antes en la entrevista, cuando un maestro agarra del hombro y acompaña, cuando un maestro te acompaña con la palabra, con lo que hace, cuando te habla de lo que sucedió, del amor para que no vuelva a suceder, ¿no? Me parece como que ahí está la escuela, ¿no? Y ahí en el jardín nosotras podemos hacer un montón de cosas que tienen que ver con esto. No con trabajar las emociones, con esta educación emocional que no sabemos de dónde viene, pero trabajarlo lo que es la verdad de la emoción, de saber que al otro le pasó, que no tiene que volver a pasar, que tenemos a la persona que nos cuenta y que encima tenemos la suerte que es del barrio, es nuestra, porque nosotros a Victoria la sentimos como nuestra, y además sentimos como nuestra a nuestras abuelas, ¿sí? Estamos bregando porque vengan las abuelas, están muy grandes y bueno, estamos tratando de poder seguir con ellas en este camino y ojalá que el Jardín de las Victorias sea esto, ¿no? Una escuela en donde tengo una orientación en los derechos humanos. Tal cual. Y pensaba esto de no tenerle miedo a los temas, ¿no? Y de abrirlos para que también fluyan y que seguramente, así como vos relatabas estas sensaciones que tenías de lo que le pasaba a la gente, que se conmovía, que lloraba, bueno, generan emociones y estas emociones se pueden trabajar, no es necesario traer una emoción, sino que hay actos dentro de la escuela que generan emociones. Y una cuestión que generalmente nosotras dentro de la escuela lo conversamos sobre lo político, la posición política de los maestros que debemos tener frente a los hechos, y que no hay que tenerles miedo, no hay que tener miedo a estos temas y tampoco tener miedo a tener una posición, ¿sí? Y frente a esto no hay mucha posición que tener. No está bien apropiarse de bebés, no está bien que uno no conozca su historia, está bien acompañar a las abuelas, está muy bien. Y esto la escuela tiene que tener un posicionamiento político-pedagógico, ¿sí? Entonces, seguiremos en nuestro camino, siempre vamos viendo, pero creemos que
que con esta madrina, con las abuelas y con estas maestras no nos vamos a equivocar. Así que tal cual. Bueno, yo te agradezco un montón que hayas venido nuevamente. Sos una de esas invitadas que seguimos intentando que vengas. En otro momento ya nos dio ganas de que vengan maestras de la escuela también a Vendrán contarnos su maestras. experiencia, ¿no? Para multiplicar esto en otras escuelas, ¿no? Y me parece que me quedo con esto de no tenerle miedo a los temas, y las familias están interesadas en lo que nosotros planteamos, y la escuela puede ser un lugar en donde puedan aparecer distintas cuestiones que, así como hemos trabajado en otros momentos la ESI y un montón de cosas que a veces dan un poco de susto, pero que después transitándolas, aparecen los intereses, las inquietudes, y los agradecimientos y la valoración porque aparezcan, ¿no? Estos distintos temas. Así que mil gracias por haber venido, Caro. No. Hemos Y un prometido... un saludo a todas las maestras Sí, que tanto trabajan, porque sí. no han venido, pero la verdad a todos y hemos y a los prometido maestros ir de también, visita, Elena, al Sí, Jardín de las sí. Victorias, Así que a conocer ahí en vivo y en directo. Y yo ¿sí? les agradezco a ustedes y particularmente a las chicas y a los chicos que me están escuchando seguramente de la escuela, la construcción, Claro. ¿sí? La construcción colectiva, que eso es lo que vale y que lo que nos va a llevar adelante y hacer del jardín un lugar feliz para estos chicos y chicas. Gracias, Carolina Señera, por estar en Sintonía Educar.